Buenos días, Caro. Muy buenos días a todos. Les saluda Paulina Sodi. Arrancamos con la información de este lunes y es que, señores, comienza la cuenta regresiva para el primer debate presidencial entre los candidatos presidenciales Donald Trump y Kamala Harris. El republicano es asesorado por un equipo que incluye a la ex representante demócrata Tulsi Gabbard, quien en alguna ocasión se desafió incluso a Kamala Harris. Ambos están ultimando detalles. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris ha estado durante los últimos 5 días en ese histórico hotel de Pittsburgh practicando y preparándose para un debate con su equipo en un hotel. Posiblemente el primer y único cara a cara que veremos. Y nos conectamos en este momento y en vivo con Edwin Pitti, que nos tiene más información. Edwin, buenos días para ti. Adelante. ¿Qué tal, Paulina y Carolina? Muy buenos días. Empezamos la semana y ya en pocas horas se dará ese primer debate entre Kamala Harris y el expresidente Donald Trump en un escenario presidenciable que se convierte en el primero para Harris y en el debate ya presidencial número 7 para el expresidente Donald Trump. La preparación, por supuesto, que continúa en el caso de Harris, como ustedes comentaban, ya lleva días en Pensilvania llevando ensayos de debates actuados, incluso utilizando luces de estudios para estar lo mejormente preparada para ese día. En el caso del expresidente Donald Trump, él de alguna forma le ha quitado importancia al evento diciendo que no está ensayando y lo que sí ha hecho es tener diferentes reuniones sobre políticas públicas con asesores que incluye también al congresista republicano por la Florida, Matt Gaetz, un congresista muy controversial. Sin embargo, Donald Trump sí ha seguido con ataques en redes sociales, haciendo énfasis en que de ganar la presidencia, él va a procesar, enjuiciar y acusar legalmente a las personas que según él formaron parte de ese fraude electoral que supuestamente hubo en el año 2020, un fraude que ya las cortes se han encargado de desmentir. Pero las personas que se han hablado puntualmente últimamente han sido los compañeros de fórmula de ambos candidatos. En el caso de Harris, el gobernador por Minnesota, Tim Walz, hablando de los derechos reproductivos, y en el caso de Trump, el senador por Ohio, J.D. Vance, hablando de la crisis fronteriza. Vamos a escuchar. You had hundreds of people waiting on the other side of this wall, knowing that Kamala Harris was going to make it easier for them to come into this country illegally. El día de hoy no hay eventos de campaña para ninguno de los dos candidatos, pero ya se preparan para el resto de la semana empezar con diferentes actividades que pueda resultar en que ambos puedan atraer a más votantes. Todavía no queda claro si habrá más debates, por eso es muy importante cómo les pueda ir a cada uno en el debate de mañana en Filadelfia. Y te pregunto, Edwin, ¿qué pasa ahora con los sondeos? ¿Cómo van? Sí, hay un nuevo sondeo nacional llevado a cabo por el diario The New York Times en conjunto con Siena College y ahí de verdad que hay un empate virtual. Estamos hablando que según ese sondeo Kamala Harris tiene un 47% mientras que Donald Trump tiene un 48% y el margen de error según esta encuesta nacional es el 2.8%. Muy reñida esta contienda, por eso será muy importante ver cómo ambos se desarrollen en ese debate y sobre todo si cómo les vaya dependiendo tenga algún tipo de influencia en los próximos sondeos. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Esperemos a ver qué pasa después de ese esperado debate. Edwin, gracias. Seguimos por lo pronto con la información porque continúa la búsqueda en Kentucky del responsable de disparar contra al menos 12 automóviles en una importante autopista interestatal. El sospechoso ha sido identificado como Joseph Couch y según las autoridades está armado y es considerado peligroso. A esta hora 5 personas se recuperan de heridas de bala y Andrea León nos acompaña esta mañana con más información. Andrea, bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenos días. Efectivamente, las autoridades de Kentucky describen este incidente como un acto de violencia sin sentido mientras continúa la búsqueda del sospechoso. Ellos buscan al responsable del tiroteo en una carretera de Kentucky este sábado por la madrugada. Las autoridades dicen que un pistolero abrió fuego contra 9 vehículos y provocó un accidente múltiple justo al norte de Londres, en Kentucky, una pequeña localidad a unas 75 millas al sur de Lexington. Parte de la Interestatal 75, donde ocurrió, estuvo cerrada durante
durante al menos 3 horas y un total de 5 personas recibieron disparos, incluyendo uno en la cara. Otras 2 personas en ese mismo carro también resultaron heridas. Las autoridades dicen que están buscando a Joseph Couch, de 32 años, quien sería una persona de interés. El alguacil también dice que han localizado un arma que creen que puede haber sido utilizada por el atacante. Escuchemos parte de lo que dijo el portavoz del alguacil en ese condado. We have got, there was a shooter. It appears that he was using an AR-15 as the primary weapon. We have located evidence at the scene. We know where the shots was fired from, his location, some cartridges, a gun, and a vehicle. Por otra parte, una mujer contó que ella y un amigo conducían hacia Tennessee cuando creen que una bala alcanzó su carro y luego vieron el impacto en el mismo. Escuchemos parte de su testimonio. All of a sudden, we just heard this loud, deafening sound, and my right ear started ringing, and we didn't know what the sound was, but we both looked at each other and said, "Was that a gunshot?" Las autoridades de Kentucky y el FBI han estado inspeccionando y buscando exhaustivamente en el área. A los residentes del área se les indicó que permanezcan vigilantes y llamen al 911 si tienen cualquier información. Además, se les pidió que no se acerquen al sospechoso. En cuanto a las víctimas, a pesar de que algunas de las heridas son graves, el alguacil dice que espera que todas esas personas sobrevivan. Es la información a esta hora de la mañana. Seguiremos pendientes, por supuesto. Regreso con ustedes. Andrea, muchísimas gracias por la información. Te vemos más adelante. Ahora California amanece, como pueden ver, en llamas. El gobernador Gavin Newsom ya declara un estado de emergencia ante este fuerte incendio que arde en San Bernardino. Ya son 3 los bomberos lesionados en la lucha contra este incendio. Desde la localidad de Azusa, nuestro colega Juan Carlos González nos tiene más información. Juan Carlos, complicado esta semana para California. Buenos días. Así es, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días. Muy complicado, diría yo, y es que son varios los incendios aquí, tanto en la parte norte como en la parte sur del estado de California. Este que mencionabas y por el cual declaró estado de emergencia el gobernador Gavin Newsom es el que se le llama como el Line Fire en el condado de San Bernardino. Aquí en Azusa es el Bridge Fire o el incendio del puente. Y nada más para que se den una idea a lo que se tienen que enfrentar los bomberos. Fíjese nada más la fuerza del viento, tener que luchar precisamente con el viento, vea cómo sopla, bastante fuerte. Entonces, esto es uno de los factores a los que se tienen que enfrentar los bomberos, obviamente aparte de las muy elevadas temperaturas. Esto ha hecho que los incendios se propaguen rápidamente. De hecho, aquí, el Bridge Fire, comenzó apenas el día de ayer, aproximadamente a las 2 de la tarde, y ha avanzado rápidamente. En el Line Fire ya hay varios, como decías, 3 bomberos que resultaron lesionados, muchas personas evacuadas. Vamos a escuchar qué es lo que dicen algunas de las personas que de alguna manera u otra han sido afectadas por este incendio. Escuchemos. I came down to the evacuation center because I had no place else really to go. No family that's in Southern California, and I'm not driving 7 hours to go see my kids or my ex-wife. We worked so hard to get this house. And just the thought of just coming back to nothing, it's, all in rooms, but like I said, it's part of life, and, we're just going to roll with the punches. Desgraciadamente, pues son personas que se han visto afectadas por estos incendios. Imagínense tener su casa, algo que les ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, y de repente volver y ya encontrar esa casa en ruinas o esa casa en cenizas. Cabe señalar que en el norte de California también 30 estructuras han sido consumidas por las llamas de otros incendios. Y aquí en lo que es el incendio, el Line Fire en San Bernardino, hay aproximadamente 35,000 estructuras que se dice pudieran estar en el camino de las llamas. Así es que la situación pues está bastante difícil. Nada más para mencionar un dato muy importante es sobre las altas temperaturas. Fíjese que, por ejemplo, en la ciudad de Mexicali, Baja California, ha llegado el mercurio en este verano, en esta temporada, a 125 grados Fahrenheit. O sea, son temperaturas demasiado elevadas. Aquí en el sur de California durante los últimos días tuvimos, por ejemplo, en Palm Springs, 118 grados. Regreso contigo al estudio, Carolina. Y la pregunta del millón, Juan Carlos, ¿para cuándo veremos un respiro en esas altas temperaturas? ¿Se sabe?
Sí, mira, lo que se está pronosticando es un descenso de aproximadamente entre 22 y 25 grados menos para el próximo jueves. Lo que esperamos también es que la fuerza del viento, de este viento que podemos apreciar, que también baje para permitirle, para ayudar a los bomberos en esta muy ardua labor de tratar de sofocar estos varios incendios a través de todo el estado. Ojalá que logren controlarlo lo antes posible. Regreso contigo. Ojalá que sí, Juan Carlos, que tengas buena semana. Muchísimas gracias.